Bienvenidos familia a mi escuela espiritual. Hoy vamos a entrar en una verdad incómoda que une la ciencia más rígida con la espiritualidad más profunda. Vamos a hablar de los hombres que dejaron la tierra para pisar otro cuerpo celeste. A veces damos por sentados que todos saben quién fue Neil Armstrong. Él fue el primer ser humano. Él puso el primer pie en la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Pero ¿quién era él? Él era un ingeniero aeronáutico de la Universidad de Purdue, un piloto de pruebas que veía el mundo a través de números, pero incluso para él, la luna no fue solo una misión, fue un antes y un después en la psique humana. ¿Qué sucede cuando el ADN humano diseñado para la Tierra sale de nuestra atmósfera? Hoy veremos cómo su preparación militar no pudo protegerlos de una expansión de conciencia que los llevó de los cráteres lunares a las profundidades de la selva. Así que les doy la bienvenida. Esto va a ser un video que a lo mejor no conocen todos estos personajes y les digo que es fascinante, es interesante. Bueno, y vamos a iniciar, como hablamos al inicio, de Neil Armstrong. Él fue un graduado en Ingeniería Aeronáutica y máster en Ingeniería Aeroespacial. En el espacio, su labor fue técnica. Él tuvo que aterrizar el módulo Eagle manualmente porque la computadora fallaba y los iba a estrellar contra las rocas. Ahora bien, al regresar, Neil se volvió un misterio. Dejó la NASA y se alejó de las cámaras. Y se preguntarán, ¿por qué el hombre que vio el universo pisó la luna de cerca eligió el silencio? Muchos dicen que lo que experimentó allá arriba no podía traducirse a palabras. De hecho, Neil Armstrong en 1976 se unió a una experiencia masiva a la Cueva de los Tallos en Ecuador. Se dice que buscaba una biblioteca metálica, que seguramente la han escuchado, con la historia de la humanidad grabada en las minas de oro. ¿Por qué un astronauta querría ir bajo la Tierra? Muchos creen que Neil comprendió en la Luna que las respuestas sobre nuestro origen no solo estaban en las estrellas, sino en bases o registros intraterrenos de civilizaciones como Lemuria. Existe una verdad incómoda que ha circulado en transcripciones no oficiales y testimonios de radioaficionados de la época. Se dice que cuando el módulo Eagle aterrizó y Armstrong y Aldrin, que también vamos a ver de él más adelante, vieron luces o naves estacionadas en el borde de un cráter cercano observándolos. Aunque la transmisión pública hubo silencio de varios segundos, se rumorea que Armstrong comunicó a Houston: están aquí, están debajo de nosotros, miren el tamaño de esas naves. Y dicen que él fue el primer embajador oficial en encontrarse con una presencia no humana en su estación de vigilancia. Ese secreto fue lo que lo obligó a vivir en un silencio casi monacal el resto de su vida. Neil Armstrong no solo se interesó por la Cueva de los Tallos en Ecuador, como hablamos, su curiosidad por lo ancestral y lo desconocido también lo llevó a lugares de alta vibración, por ejemplo, a Egipto y al Sinaí. Él realizó varios viajes a zonas arqueológicas claves, buscando conexiones entre las alineaciones estelares y las construcciones antiguas. Parece que Neil comprendió que la luna era solo una pieza del rompecabezas. Al volver, su misión cambió de mirar hacia arriba a mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces perdidas. Él buscaba entender por qué las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento tan preciso de los astros que él acababa de visitar. A diferencia de otros
astronautas que escribieron decenas de libros o se hicieron predicadores. Armstrong se retiró a una granja en Ohio. Él pasó de ser, imagínense, ese cambio mental, de un piloto de pruebas arriesgado a un hombre profundamente reflexivo y hermético. Solo hablaba en metáforas. En el 25 aniversario del Apolo 11, dio un discurso en la Casa Blanca frente a estudiantes y dijo una frase que erizó la piel de los investigadores. Hoy tenemos un grupo de jóvenes excepcionales. A ustedes les decimos que hay capas de verdad que están ocultas. Hay avances increíbles disponibles para aquellos que puedan quitar una de esas capas. Esta es la verdad incómoda definitiva, un hombre de ciencia admitiendo que la realidad tiene capas ocultas. Esto es la confirmación de que él vio algo que la tecnología de 1969 no podía explicar, algo que tiene que ver con las dimensiones y la verdadera historia de la Tierra. Y ahora vamos a hablar de Buzz Aldrin, que también estuvo en la Luna. Él fue un doctorado, él estudió doctorado en astronáutica por el MIT. Su tesis era sobre cómo las naves se encuentran en el espacio. Pocos saben que Buzz, antes de bajar del módulo, tomó comunión en silencio. En un entorno de tecnología de punta, sintió la necesidad de un acto sagrado. Sin embargo, al volver enfrentó una depresión profunda. Es posible que su mente tan académica no pudiera procesar la falta de la rejilla protectora de la Tierra al regresar. ¿Qué piensan ustedes? Y pues él al regresar a la Tierra no fue al silencio como Neil, ni hizo otras cosas como otros astronautas que vamos a hablar también. Él vivió una transmutación dolorosa, pero fascinante, que tiene puntos muy oscuros y otros de luz increíble. Vamos a profundizar un poco acerca de esa comunión, ese acto o ese ritual que hizo en la Luna. Y esto es un hecho real que la NASA mantuvo en silencio por muchos años debido a temas legales y de esa separación iglesia-estado, ¿sí? Él hizo esto antes de salir del módulo lunar para pisar el suelo. Buzz tomó un pequeño kit de comunión, pan y vino, que su pastor le había dado. En el silencio de la luna leyó un pasaje del Evangelio de Juan y dijo que en ese momento la gravedad lunar y el silencio profundo hacían que el vino se virtiera de forma curiosa, como si el líquido tuviera una conciencia propia. Él sintió que estaba realizando un anclaje de energía espiritual en un territorio virgen. Es como si fuera el primer ritual humano para conectar la rejilla de la Tierra con la frecuencia de la Luna. Podríamos verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Ahora, también Buzz se obsesionó con Marte, pero no de una forma solo técnica. Él se convirtió en el principal promotor de la exploración del satélite de Marte, Phobos. En varias entrevistas televisivas, hay una muy famosa en C-SPAN, Buzz habló abiertamente sobre un monolito en Phobos. Dijo, hay un monolito allí, una estructura muy inusual en este pequeño objeto con forma de patata o de papas. El universo lo puso allí. O si quieres decir Dios lo puso allí. Con esto él sugería que hay marcadores o postes de señales en el sistema solar dejados por inteligencias superiores. Su mente de doctor en astronáutica aceptó que la geometría perfecta de esos objetos no podía ser natural. También este fue uno de los episodios más extraños y recientes en su vida, por lo menos en el 2016, a sus 86 años, imagínense.
Buzz insistió en ir a la Antártida, tanto que se habla de la Antártida, ¿verdad? Y estando allí, tuvo que ser evacuado de emergencia por problemas de salud. Poco después de su evacuación, apareció un tweet que luego fue borrado desde su cuenta oficial con una foto de una estructura, sí, piramidal en la Antártida, y la frase "todos estamos en peligro" es el mal mismo. Muchos investigadores sugieren que Buzz fue a la Antártida buscando la conexión entre el polo sur de la Tierra y los puntos de anclaje que él vio en la Luna, como si supiera que hay una tecnología de rejilla que une ambos lugares. Y pues como saben, Buzz sufrió mucho al volver. Cayó en el alcoholismo, la depresión. Y desde una perspectiva de conciencia estelar, se dice que Buzz sufrió un desajuste de frecuencia. Su cuerpo y su ADN experimentaron, imagínense, la libertad total de la conciencia fuera de la atmósfera. Y al regresar a la densidad de la Tierra, su sistema nervioso no podía procesar la pesadez del mundo material. En sus últimos años, Buzz se volvió un símbolo de expansión. Siempre él usaba camisetas que dicen "Get your ass to Mars", que quiere decir "Lleva tu trasero a Marte". Para él, la supervivencia de la humanidad depende de elevar nuestra posición en el espacio, lo cual es una metáfora de elevar nuestra vibración. Y bueno, para aclarar también, Buzz Aldrin, aunque hablé en pasado, él está hoy en día vivo, tiene 96 años. Así que imagínense poder ver nuevamente un viaje alrededor de la Luna que van a hacer con Artemis 2. Ahora en este viaje de astronautas vamos a hablar un poco de Michael Collins, que fue para muchos lo que fue el observador silencioso. Mientras Neil y Buzz Aldrin caminaban sobre el polvo lunar, Michael sostenía el espacio, manteniendo la conexión como literal y energética entre la Luna y la Tierra. Él no descendió a la Luna, él se quedó. Bueno, él se graduó en ciencias en la Academia Militar de West Point. Era un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea entrenado para mantener la calma en situaciones de aislamiento extremo. En la misión de Apolo 11, como les dije, él era el piloto del módulo de mando Columbia. Su trabajo era quedarse en la órbita lunar, y si Neil y Buzz no lograban despegar de la Luna, Michael tendría que haber regresado solo a la Tierra. Y pues imaginan, una carga mental devastadora que aceptó con estoicismo. Durante las 21 horas que sus compañeros estuvieron abajo, Michael orbitaba la Luna. Cada vez que pasaba por el lado oculto de la Luna, perdía toda comunicación con la Tierra y con sus compañeros. En ese lado oscuro, Michael experimentó un silencio que ningún otro ser humano conocía. No era soledad, era plenitud. Escribió que en ese lugar no se sentía solo, sino que sentía una paz absoluta y una conexión con el cosmos que no requería palabras. Imagínense, mientras el mundo celebraba el gran salto, Michael estaba en el vacío puro, experimentando la frecuencia del espacio sin el filtro de la civilización ni de la radio. Su ADN se bañó en la radiación cósmica sin interrupciones. Él regresó en excelente estado, pero decidió retirarse pronto de los vuelos espaciales en 1970. Fue el más equilibrado de los tres. Él no cayó en la depresión de Buzz ni en el hermetismo total de Neil.
se convirtió en un escritor brillante y director del Museo del Aire y del Espacio. Michael regresó con una visión de unidad planetaria al ver la Tierra de lejos. Imagínense eso. Dijo que lo que más le impactó no fue la luna, sino lo frágil que se veía nuestro hogar. Él se volvió un defensor de la ecología y de la paz mundial, viendo las fronteras como cicatrices tan absurdas en un planeta que es un solo ser vivo. Aunque él no fue a la cueva de los tallos, Michael hizo un viaje interno muy profundo a través de la escritura. Su libro Carrying the Fire es considerado la Biblia espiritual de los astronautas. Collins hablaba mucho sobre cómo el tiempo se sentía diferente allá arriba. Para él, la luna era un recordatorio de que somos viajeros en una pequeña nave espacial llamada Tierra. Lamentablemente, Michael falleció el 28 de abril del 2021 a los 90 años. Hasta sus últimos días mantuvo una lucidez asombrosa y una humildad que muchos consideran monástica. Ahora vamos a conocer acerca de Edgar Mitchell, que es sin duda el astronauta favorito de quienes estudian la metafísica, la conciencia, porque él fue el puente oficial entre la NASA y el mundo de lo invisible. Así que te cuento un poco de su historia. Él no era un improvisado, tuvo una licenciatura en Ingeniería Industrial y un doctorado en Aeronáutica y Astronáutica del MIT. Era una de las mentes más brillantes y lógicas de la Marina de los Estados Unidos. Él fue el piloto del módulo lunar Antares en la misión Apolo 14 en 1971. ¿Él tocó la luna? Sí, fue el sexto hombre en caminar sobre la luna. Pasó más de 9 horas explorando la superficie lunar en la región de Fra Mauro. Mitchell hizo algo que desafió todas las reglas de la NASA durante su viaje. Sin avisar a sus superiores, Mitchell realizó un experimento de percepción extrasensorial. Se puso de acuerdo con amigos de la Tierra para intentar transmitirles símbolos de cartas Zener mientras él estaba a miles de kilómetros en el espacio. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, al regresar, compararon las notas y los resultados fueron estadísticamente significativos. Mitchell demostró que la mente no tiene distancia y que la conciencia no está limitada por el cuerpo físico ni por la atmósfera terrestre. Mientras él regresaba a la Tierra, mirando por la ventana de la cápsula Kitty Hawk, Mitchell experimentó algo que cambió su ADN y su percepción para siempre. Tuvo una especie de epifanía. Describió una sensación de Samadhi, que es un término en sánscrito que se usa para la unión con lo divino. Sintió que las moléculas de su cuerpo, las de la nave, las de las estrellas lejanas, eran una sola cosa. Sus palabras fueron: sentí una conexión abrumadora, una inteligencia universal que fluye a través de todo. Supe que el universo tiene un propósito y que nosotros somos parte de un sistema vivo y consciente. Él dejó de ver el universo como una máquina fría de ingeniería, como un espacio vacío, y empezó a verlo como un organismo holográfico. A diferencia de otros que se retiraron, Mitchell dedicó su vida a validar científicamente lo que sintió en el espacio. En 1973, él fundó el Instituto de Ciencias Noéticas y sigue activo hasta el día de hoy para estudiar la naturaleza de la conciencia, la sanación energética y los fenómenos psíquicos. Imagínense, unió la física cuántica con la espiritualidad en 1973. Ahora,
Fue uno de los astronautas más valientes al afirmar públicamente que no estamos solos. Declaró que el fenómeno OVNI es real y que seres de otras civilizaciones han visitado la Tierra, a menudo para advertirnos sobre el peligro de las armas nucleares. Edgar Mitchell falleció el 4 de febrero de 2016 a los 85 años. Curiosamente, en la víspera del 45 aniversario de su alunizaje. Y de hecho, se puede analizar que al alejarse de la rejilla magnética, lo que él experimentó, la presión sobre el ADN disminuye. Los astronautas fueron los primeros en experimentar una activación espontánea de sus hebras de ADN fuera de la burbuja planetaria, y quizás por eso regresaron con facultades psíquicas o una sed insaciable de espiritualidad, como lo vivió Edgar Mitchell. Y si el anterior astronauta te impactó, pues ahora este se llama James Irwin. Fue el militar que encontró el corazón místico en la luna. ¿Quién fue? Bueno, él se graduó en ciencias en la Academia Naval de los Estados Unidos y obtuvo una maestría en ingeniería aeronáutica e ingeniería en instrumentación en la Universidad de Michigan. Era un experto en cómo los sistemas de la nave interactuaban con el piloto. En la misión Apolo 15 en 1971 fue el piloto del módulo lunar Falcon. Esta misión fue la primera misión científica pesada, ya que llevaban el primer vehículo lunar, el rover, que no sé si se acuerdan, lo llevaron a la luna. Él también tocó la luna, él fue el octavo hombre en caminar sobre la luna. Pasó casi 3 días en la superficie, realizando 3 caminatas lunares extensas. A diferencia de los astronautas anteriores, Irwin no solo vio rocas y cráteres, él sintió algo que no podía explicar con su manual de la NASA. Y aquí vamos a ampliar un poco esto porque está súper interesante. A mí me encantan las piedras, me encanta objetos antiguos y todo eso. Ya como saben aquí en el canal que hemos hablado mucho de esto. Ahora bien, él fue quien encontró una piedra blanca de 4.000 millones de años. Esa roca la llaman la roca del Génesis. Y fue algo impactante, ¿sí? Porque imagínense estar en ese espacio con tantas piedras y encontrar una tan antigua y pues que de alguna manera es como un shock espiritual. Era como, imagínense, tocar el momento de la creación. Y pues la formación de James Irwin y también David Scott, quien también estuvo en esta misión, ellos no solamente eran pilotos, recibieron un entrenamiento intensivo en geología de campo. Ellos sabían exactamente qué buscar, la corteza primigenia de la luna. Mientras exploraban el cráter Spur, vieron una roca blanca, brillante, posada sobre un pedestal de polvo oscuro y parecía emitir luz propia. Scott exclamó por radio: "Creo que hemos encontrado lo que vinimos a buscar". Fue un momento de euforia casi religiosa. No era una roca común, era anortosita, compuesta casi en su totalidad por feldespato paleoclasa. Al ser datada en la Tierra, como les dije, se confirmó que tenía aproximadamente 4.100 millones de años. Imagínense, tan antigua como el sistema solar mismo. Para James Irwin, esta roca no fue un dato, fue una revelación. Irwin narró que al recogerla
sintió una presencia divina guiándolo. Para él, encontrar una pieza de la creación intacta, que no había sido alterada por el viento, el agua o la vida orgánica como en la tierra, fue como tocar la mente de Dios. Esta roca fue el detonante para que Irwin abandonara la NASA y se dedicara a la búsqueda de reliquias sagradas, como el Arca de Noé. Él entendió que la luna guardaba registros que la Tierra, en su constante cambio, había borrado. Muchos investigadores esotéricos sugieren que la luna no es un accidente cósmico, sino una estación de anclaje. Su presencia estabiliza el eje de la Tierra, las mareas y, lo más importante, el ritmo biológico de nuestras células, el ciclo circadiano y hormonal. Al traer la roca del Génesis a la Tierra, los astronautas trajeron físicamente una frecuencia de pureza original. Es una piedra que nunca conoció la densidad del miedo o la guerra de la historia humana. Es una pieza del software original del sistema solar. Al ver que la luna está compuesta de materiales mucho más antiguos que la corteza terrestre, algunos astronautas empezaron a cuestionar en privado si la luna fue puesta ahí para vigilar o sostener el experimento de la vida en la Tierra. ¿Qué piensan ustedes? De regreso a la Tierra, su viaje fue duro. Durante la misión, Irwin desarrolló arritmias cardíacas. O sea, su corazón empezó a latir de forma irregular. Su cuerpo físico estaba luchando por integrar la altísima frecuencia de la luna. Él regresó con humildad, que chocaba pues con su formación militar, y dijo una frase: es más importante que Dios caminara sobre la tierra a que el hombre caminara sobre la luna. Él se pudiese decir espiritualmente que se dio cuenta de que la tecnología era juguete de niños comparado con lo que es el misterio de la creación. James Irwin hizo algo que dejó a la humanidad, a la comunidad científica en shock. En 1972, como les dije, él renunció a la NASA y fundó una organización espiritual. Se convirtió en lo que él llama un embajador de buena voluntad del reino de Dios. Imagínense, eso se llama la Fundación High Fly. Lamentablemente también falleció el 8 de agosto de 1991 a los 61 años debido a un ataque del corazón. Como les dije, fue el primero de los hombres que caminaron sobre la luna en trascender. Ahora vamos a hablar de Al Worden, que es posiblemente el astronauta más disruptivo y rebelde en términos de pensamiento galáctico. Él se atrevió a decir lo que otros solo susurraban, que nosotros no somos de aquí. ¿Qué él estudió? Bueno, él se graduó en la Academia Militar de West Point y obtuvo 2 maestrías en la Universidad de Michigan, una en Ingeniería Aeronáutica y otra en Ingeniería de Instrumentación. Era un experto en navegación estelar y control de naves. Él fue el piloto del módulo de mando Endeavour en la misión Apolo 15 en 1971. ¿Él tocó la luna? No. Al igual que Michael Collins, su misión era permanecer en la órbita lunar mientras James Irwin y David Scott bajaban a la superficie, que anteriormente mencionamos a James Irwin, ¿verdad? Sin embargo, Al Worden tiene un récord mundial. Él es el ser humano que ha estado más aislado que cualquier otro ser vivo, a una distancia de unos 3.597 kilómetros de sus compañeros y de toda la humanidad. Mientras estaba solo en la cápsula, Al no se sentía solo, se sentía expandido. El viaje de regreso, Al salió de la nave al espacio profundo
hizo como una caminata espacial, no en la luna, sino entre lo que es el vacío entre la luna y la tierra, para recuperar unos rollos de película. Fue la primera caminata en el espacio profundo, imagínense. Al observar el cosmos, sin el filtro de la atmósfera, ni el reflejo de la Tierra o la Luna, describió un universo atestado de estrellas, una densidad de luz que le hizo comprender que el vacío no existe. El espacio está lleno de información y de vida. A diferencia de sus compañeros que se volvieron más religiosos o introspectivos, Alborden tuvo una revelación antropológica y galáctica. Al regresar empezó a cuestionar la evolución humana. En varias entrevistas famosas como Good Morning Britain, afirmó que la humanidad probablemente llegó a la Tierra desde otro sistema solar hace miles de años. Sus palabras fueron: somos los extraterrestres que vinieron de otro lugar. Si quieres ver a un alienígena, solo mírate al espejo. Sostenía que las leyendas sumerias y los textos antiguos eran crónicas reales de una migración espacial. Él escribió un libro de poesías llamado Hello Earth, Greetings for Endeavour, que traducido es Hola Tierra, saludos desde Endeavour, que fue donde él estaba en su cápsula cuestión espacial, donde intentó explicar la sensación metafísica de estar suspendido en la nada. Él se convirtió en un invitado recurrente en conferencias de ufología y arqueología prohibida, defendiendo la idea de que nuestro ADN tiene una raíz cósmica. No hablaba de Dios en el sentido religioso, sino de una jerarquía de civilizaciones estelares. Él también lamentablemente falleció el 18 de marzo del 2020, a los 88 años. Se fue dejando una de las mentes más abiertas de toda la era Apolo. Ahora continuamos con uno de los astronautas más audaces de la era espacial y el que más se acercó a lo que hoy llamaríamos un investigador de anomalías galácticas. Él no fue a la Luna, pero lo que vio desde la órbita terrestre cambió el curso de la arqueología y la ufología moderna. Estamos hablando de Gordon Cooper. Él fue ingeniero aeronáutico por el Instituto Tecnológico de la Fuerza Aérea. Fue uno de los 7 astronautas originales del proyecto Mercury. También lo llaman los Mercury 7. Los primeros estadounidenses en el espacio. Pilotó la cápsula Faith número 7 en la misión y Atlas 9 en 1963. Fue el primer estadounidense en dormir en el espacio y en pasar más de un día completo en órbita. Como dijimos, no tocó la Luna, pero su labor fue pionera, abriendo el camino para aquellos años después de las misiones de Apolo pudieran llegar a la Luna. Durante sus 22 órbitas a la Tierra, Gordon hizo algo que todavía hoy genera controversia. Cooper tenía una vista privilegiada y un equipo de cámaras de alta resolución. Él notó anomalías magnéticas y manchas oscuras en las aguas del Caribe que no aparecían en los mapas. Él creía que eran barcos hundidos, galeones españoles y posiblemente estructuras de civilizaciones antiguas sumergidas, quizás como la Atlántida, Lemuria, que hemos hablado de eso. Y aunque los informes oficiales de la NASA hablan de fallos en los instrumentos o reflejos, lo que Gordon Cooper y otros astronautas sugirieron apuntan directamente a una geografía sagrada que coincide con estas ubicaciones que les hablé, estas civilizaciones antiguas, Lemuria y Atlántida. Gordon Cooper, desde su cápsula Mercury, no solo veía colores, él estaba entrenando para detectar variaciones en el campo magnético y visual. Cooper reportó haber visto estructuras o manchas geométricas bajo las aguas del Caribe y zonas del Pacífico Sur. Como sabes, Lemuria se extendía por gran parte del Océano Pacífico.
Cooper mencionó que desde el espacio se percibían sombras de lo que parecían ser ciudades o pirámides sumergidas, que no correspondían a ninguna formación geológica natural. Él pasó sus últimos años validando que esas manchas eran en realidad restos arqueológicos de una civilización avanzada que fue tragada por el mar. Ahora, desde la perspectiva de Crayon, la salida de los astronautas de la atmósfera les permitió una limpieza temporal de la densidad de la 3D. Gordon Cooper siempre sostuvo que la humanidad tiene una amnesia colectiva. Al ver a la Tierra desde arriba, él no veía un planeta joven, sino uno lleno de cicatrices de civilizaciones antiguas. Cooper decía que alguien estaba protegiendo esos sitios sumergidos. Lo que él vio fue una firma energética de Lemuria que aún pulsa bajo el océano y que solo es visible cuando te leas por encima de la rejilla de control de la superficie. Y aquí hay algo muy importante que debemos aclarar, porque ¿por qué tenemos esa amnesia colectiva que dice Gordon Cooper? Digamos que desde el punto de vista metafísico, la amnesia no es un error, sino una configuración del diseño humano para este experimento de la Tierra. Como bien sabes, la Tierra está envuelta en una red magnética que Crayon llama el velo. Esta rejilla actúa como un filtro de baja frecuencia. Al encarnar aquí nuestra conciencia estelar, que es infinita, tiene que comprimirse en un cuerpo de 3D. Ese proceso de compresión borra el acceso directo a nuestras vidas pasadas y a nuestro origen galáctico para que podamos jugar el juego de la dualidad con total realismo. Ahora, tras la caída de la conciencia en tiempos de Lemuria y la Atlántida, la humanidad entró en un modo de supervivencia. El miedo bloquea las capas superiores del ADN, que son las capas espirituales. Cuando el ADN vibra solo en las capas de supervivencia, que es 1, 2 y 3, la memoria de quienes somos realmente queda dormida. Por eso los astronautas son tan importantes. Al salir físicamente de la atmósfera y alejarse de la densidad de la rejilla terrestre, ese ruido de la amnesia disminuye. Por eso Mitchell sintió unidad. Warden recordó que somos extraterrestres. Sus antenas de ADN captaron señales que aquí abajo están bloqueadas por la interferencia magnética de la sociedad y el miedo. Y quizás te preguntarás cómo salir de esa amnesia. Yo sé que aquí nos estamos yendo a las ramas, pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de esa amnesia. ¿Cómo salimos de eso? Pues no necesitamos un cohete de la NASA para despertar. El camino es a través de la frecuencia y la intención. El ADN humano es un receptor magnético. Cuando trabajas en tu estado de paz, en la sanación, en el amor, que son frecuencias altas, las capas de instrucción cuántica de tu ADN empiezan a desplegarse. Es como actualizar el software de una computadora para que finalmente pueda leer archivos antiguos que antes estaban corruptos o inaccesibles. Irónicamente, para recordar nuestro origen estelar, debemos conectar con la Tierra. Los registros de Lemuria están guardados en las cuevas cristalinas del planeta. De esto vamos a hablar, sí, en otros más adelante videos. Pero un ejemplo quizás es como la cueva de los tallos que buscaba Armstrong, ¿verdad? Al meditar y conectar con los cristales y la naturaleza, estamos descargando los paquetes de memoria que la Tierra ha custodiado para nosotros. Crayon siempre dice: el humano que pregunta recibe. Y la amnesia se rompe cuando dejas de aceptar la realidad lineal y empiezas a afirmar tu soberanía. Merezco recordar quién soy. Esta intención activa lo que se llama el tercer lenguaje, que es esa comunicación con el yo superior. Y pues también Buzz Aldrin y su viaje a la Antártida no los recuerda, ¿verdad? Pero Cooper también sospechaba
que los polos guardaban la entrada a lo que quedó de esas civilizaciones. Cooper creía que estas civilizaciones no desaparecieron del todo, sino que se trasladaron a zonas intraterrenas o bases protegidas. Él murió convencido de que los ovnis que vio durante su carrera eran los guardianes de este conocimiento ancestral y que estaban esperando a que nuestra frecuencia fuera la correcta para elevarse. Y pues como les dije, él fue uno de los pocos astronautas que admitió haber visto objetos voladores, no solo en el espacio, sino años antes como piloto de pruebas en Alemania. Afirmaba que estos objetos eran reales, tecnológicos y que superaban cualquier capacidad humana. Él regresó como un héroe, pero su mente ya no estaba en la Guerra Fría, sino en los misterios de la Tierra. Cooper desarrolló una obsesión por la verdad oculta. Sentía que el gobierno y la NASA estaban ocultando información crucial sobre visitas extraterrestres y tecnología de energía libre. Creía que la humanidad estaba siendo observada y que necesitábamos prepararnos para un contacto final. Gordon hizo algo único en la historia. Durante décadas guardó en secreto las coordenadas de las anomalías que vio desde el espacio. Poco antes de morir, entregó estas notas a un investigador llamado Darrell Miklos, lo que dio lugar a documentales sobre la búsqueda de tesoros y estructuras antiguas bajo el mar, basándose en sus datos espaciales. Y más adelante podemos hacer también un video acerca de esto que está súper interesante. También escribió cartas a la ONU instando a la creación de un comité para investigar fenómenos extraterrestres. Él decía que creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulantes están visitando este planeta desde otros mundos. La mayoría de los astronautas eran muy reacios a hablar de ello. Lamentablemente, Gordon falleció el 4 de octubre del 2004 a los 77 años. E hicieron algo muy lindo con sus cenizas, cumpliendo su deseo. Fueron lanzadas al espacio en un vuelo póstumo. Bueno, esperamos que este viaje a través de estos diferentes astronautas, lo que aprendieron, lo que entregaron, cómo llegaron después de su viaje hacia el espacio y todos sus aprendizajes, ya sea en la luna, en la cueva de los tallos, estos hombres buscaban lo mismo, el origen. La verdad incómoda es que el espacio no cambió a estos hombres, el espacio les quitó el velo. Al alejarse de la densidad en la 3D, sus títulos dejaron de importar y solo quedó la esencia. Así que gracias a todos por acompañarnos. Les mandamos un gran abrazo y recuerda, tu ADN tiene memoria de las estrellas. Un abrazo a todos, luz y amor.